tardes, amigos que nos sintonizan en su canal Juntos Hacemos Historia. En este 6 de febrero del 2023 lo querían ocultar, cuñado de Isabel Miranda de Wallace, esta corrupta mexicana en el sexenio de Calderón que tanto hizo daño, es secretario de la ministra Piña. Esto nos debe de tener a los mexicanos muy, pero muy alertas. Pues así es, Miranda de Wallace es la mano que mece la cuna detrás de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque ella es la que maneja a la ministra, pues Norma Piña, y por eso entendemos por qué está en contra del presidente y en contra de este gobierno de la 4T. Y ahorita vamos a mostrarles cómo la exhiben en evidencia, pues personal que tuvo que salirse, o más bien lo corrió la ministra Norma Piña, porque afectaba los intereses de la cuñada de su secretario, no, Miranda de Wallace. Esto vamos a hablar en unos minutos. Además, vámonos, vean ustedes, vámonos rápidamente a ver esta información para que ustedes vean de lo que se trata. Ahí está, miren. Ojo, Leiva Zaragoza, quien renunció a la Defensoría Pública Federal, reveló que el cuñado de Isabel Miranda de Wallace trabaja como secretario de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña. Esto es algo gravísimo. Y como dice Juan Becerra Costa, conflicto de interés. El secretario de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, es cuñado de Isabel Miranda de Wallace, al tiempo en el que el caso de Brenda Quevedo es torpedeado en la Defensoría. Y pues aquí está la declaración que hay en esta entrevista. Vean ustedes para que vean lo que sucedió. Se determinó que había violación al debido proceso e incluso tortura a los detenidos. Hay instancias internacionales que han exigido la liberación de Brenda Quevedo, para empezar. Es correcto, Juan, muchísimas gracias. Creo que lo principal es que la propia magistrada ya conoció de este caso. Eso ya genera una especie de conflicto. Ella fue integrante del 8º Tribunal Colegiado en Materia Penal en Ciudad de México, que es donde estaba el caso de Juana Hilda, el amparo directo, y donde estaban los amparos de César de Albert de Toni, que por cierto duraron casi 6 años sin ser resueltos. Esta es su última oportunidad legal para que se revoque la sentencia que los condenó por la fabricación de este delito. Ella ya conoce de este caso, conoce de la situación, más allá de las relaciones personales que se le pudieran imputar, que a mí no me parece que se le señale únicamente por eso. Pero más preocupante aún es que el cuñado de Isabel Miranda, que es esposo de María Magdalena Miranda, y digo su nombre porque ella era encargada del área de recursos humanos de la entonces Procuraduría General de la República. El esposo de esta persona trabaja como secretario de Estudio y Cuenta hoy en día, y desde que la magistrada, la ahora ministra presidenta, era magistrada en un tribunal colegiado en la Ciudad de México, trabaja con ella. Y no solo es cuñado, no es solo la relación familiar, es él quien presentó la denuncia en la Ciudad de México por el supuesto secuestro y desaparición de Hugo Alberto. Entonces, ¿tú dirías que hay conflicto de interés, Salvador? Por supuesto, Juan. Los secretarios y las secretarias de Estudio y Cuenta de las ministras y los ministros son quienes preparan los proyectos para que ellos, ya sea los que van a votar o los que ellos van a presentar, son quienes hacen el estudio, quienes hacen la chamba, por así decirlo. Incluso la ministra Piña ya votó por la solicitud de atracción de Juana Hilda, y votó a favor de la atracción, pero por razones distintas que desconozco, a las que presentó la ministra Ana Margarita Ríos Farjat. Entonces ella ya votó en este caso, aún teniendo como secretario de Estudio y Cuenta a este funcionario. Esto es gravísimo, mexicanos, porque está llegando entonces a la Suprema Corte de Justicia, a la coordinación, a la presidencia, gente criminal del sexenio de Calderón, gente de Isabel Miranda de Wallace, de lo que representa la total pudrición de la derecha. Es por eso que estaban tan contentos. Sabíamos que Norma Piña era partidaria de la derecha, pero no sabíamos hasta qué grado. Y es que, como bien dicen aquí, miren ustedes, el abogado, en este caso aquí está, miren, el abogado que llevaba el caso de los detenidos por el caso Wallace, aseguró en su carta de dimisión que la influencia de poderes ajenos a la institución ya comenzó a surtir efectos,
pese a que cuenta con abogados brillantes y valientes. Leiva Morelos Zaragoza se fue del cargo acusando que Abraham Pedraza Rodríguez, presunto cuñado de la activista Isabel Miranda de Wallace, trabaja como secretario de estudio y cuenta de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández. Y asimismo expresó su temor de que la defensa de Brenda, Juana Hilda, Tony, Albert, Jacobo y César, implicados en el fabricado secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, sea vulnerada como en administraciones anteriores en las que personal de la Defensoría Pública encubrió tortura y contribuyó a que se violara el debido proceso, cediendo a las influencias de personas ajenas a la institución, señaló. Y de hecho, aquí está pues esta carta donde dice el mismo Salvador Leiva que hoy presenté mi renuncia a la magistrada Taisa Cruz, nueva directora de la Defensoría. Creo que no existen las condiciones para continuar trabajando por los derechos humanos bajo la nueva dirección y presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque pues ya están metiendo su gente y esto le gustó a Miranda de Wallace, porque vean lo que dice. Usted ya sabía que venían muchos despidos de Saí Sandoval, señala Isabel Miranda de Wallace. Wallace celebró que la Defensoría se liberó de una bola de ampones y corruptos, y miren lo que pone, vean ustedes. Isabel Miranda de Wallace: hoy celebramos que la Defensoría se libera de una bola de ampones y corruptos. Y aquí está Saí Sandoval contestándole: señora, présteme su bola de cristal. Cuando usted publicó este tuit, la única renuncia era la mía, pero usted ya sabía que venían muchos despidos. La nueva directora ni había rendido protesta. Hora después de su tuit, despidieron a 3 funcionarios cruciales de la Defensoría. O sea, la que está detrás de la Suprema Corte de Justicia es Miranda de Wallace. Y bien dice aquí nuevamente Juan Becerra. Mientras, no sé de quién. Leiva trabajó en el caso de Brenda Quevedo en el Instituto de Defensoría. Su teléfono fue hackeado con el software Pegasus. Isabel Miranda de Wallace sería la única persona interesada en espiarlo. Regresó Wallace al poder judicial, en una sola palabra. Y de hecho ya está pues tomando represalias contra este personaje, que inclusive hasta lo está vigilando. Escuchen lo que dice. ¿A quién le interesa conocer lo que ustedes están, pues ahora sí que conversando a través de sus dispositivos? Pues yo no sabía que era una persona de interés y la única persona a la que creo que le podría interesar tener esa información es a Isabel Miranda. Por eso te digo que más allá de la información personal, lo que preocupa es el impacto que esto puede tener en el caso. No solo se vulneró la debida defensa de estas personas, es decir, Isabel siempre tuvo una ventaja, y digo siempre porque si hizo esto ahorita, no sabemos qué ha hecho desde antes. En estos 17 años, la ventaja irregular que ha tenido respecto de la defensa de Brenda, de Juana Hilda, de Jacobo, de César, sino que además vulnera directamente el derecho a una defensa adecuada que tienen estas personas, de tener conversaciones privadas con sus representantes. Estos ataques además ocurrieron entre mayo y noviembre de 2021, los que se pudieron determinar que pueden haber más, o pudieron haber más, que es la época de pandemia. Entonces todo el trabajo se hacía en el celular, las llamadas, el compartir documentos, y hay 3 aspectos cruciales del caso, ¿no? Para desfabricarlo, como el descubrimiento de la persona que rentó el departamento entre el primer cateo y el segundo cateo, donde aparece mágicamente una gota de sangre y una licencia de conducir vencida que no estaba en un primer cateo con meses de diferencia. La persona que rentó ese departamento era empleado de Isabel Miranda. Así es. Entonces, eso nos permite presumir que ella plantó esas pruebas a través de su empleado. Gota de sangre en la que también simuló que Carlos León Miranda, el padre biológico de Hugo Alberto, se hiciera pasar como José Enrique de Socorro Wallace para que coincidiera genéticamente. Que además eso podría implicar que para ese entonces Hugo Alberto estaba vivo. Y por eso consiguieron la gota de sangre. Las denuncias contra Isabel por simulación de pruebas. Todas estas estrategias legales cruciales para el caso y para la posible libertad de todas las personas implicadas coinciden con las fechas de los ataques. Por eso es que en lo personal, aunque no se va a poder demostrar científicamente porque es imposible, yo no tengo duda que fue en beneficio de Isabel Miranda para perjudicar a las personas que llevan 17 años siendo víctimas de violaciones a derechos humanos. Y lamentablemente este no va a ser el único caso en el que se vean personas involucradas en este montaje de la señora Wallace, de su hijo Hugo Alberto, sino también un caso que se va a ver muy afectado va a ser el de Israel Vallarta,
porque si hay alguien que se ha dedicado durante todos estos años a intentar que Israel Vallarta no salga libre, es ella. Al estar ella otra vez con las manos metidas en la Suprema Corte de Justicia, Israel Vallarta, si nos está escuchando Mari Sáenz, la verdad es que no sé qué va a hacer porque esto es muy delicado. Va a hacer todo lo posible. Pues aquí el presidente tendría que meter las manos, pero bueno, fabrica Miranda de Wallace pruebas contra miembros del Poder Judicial de la Federación, y esto lo había dicho el ministro Saldívar. O sea, ahí está, el ministro Saldívar la había acusado, ahí está, solo en México en 1998 acusada de homicidio en grado de tentativa, y en el 2010 Premio Nacional de Derechos Humanos, como siempre por el espurio Calderón, criminal, que no sabía nada. Y ahí está lo de Mari Sáenz, saludos cordiales, gracias a la realidad que quiere ocultar la verdadera delincuencia bien organizada en el clan Genaro García Luna, Fox, Calderón, Televisa, Wallace, Loret y más periodistas a servicio de estos criminales, quienes sí se dedicaban al secuestro y fabricaban falsos culpables, porque hay que reconocer que Miranda de Wallace es parte del clan de Genaro García Luna, y no puede ser posible que estén regresando ahorita al poder estos personajes. Por eso bien, como dicen acá, hagámoslo viral. El secretario de la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia, es cuñado de Miranda de Wallace, cómplice del narco Felipe Calderón y de García Luna. El Poder Judicial podrido garantiza la impunidad de la delincuencia organizada, y es que esto todo México lo tiene que saber. Sí, por eso decía Norma Piña, independencia de los jueces no es un privilegio, es garantía de imparcialidad. Por eso quieren que nadie se meta con ellos para que puedan seguir defendiendo a delincuentes, y ya salió el peine. Esto es lo que querían ocultar, o lo que más bien quieren que permanezca así, con ellos en el poder. Cuñado de Wallace, es secretario de la ministra Piña, y está regresando nuevamente Wallace al poder, porque ya con esto cuñado se rumora que es Wallace la que mueve los hilos de la ministra Norma Piña. Así es, totalmente. Amigos, pues muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión, y mucho ojo porque esta situación es muy delicada, y los invitamos a que nos apoyen con su poderosísimo like para que más personas se enteren de todo esto que ni los chayoteros ni los derechangos quieren que se sepa. Así es, suscríbanse al canal, difundan los videos para que esta información llegue a todo México y se sigan ardiendo los derechangos. Gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión, a los que sumaron al chat y a los que posteriormente vean esta repetición. Suscríbanse a los canales, compartan los videos y nos vemos. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.